Pensamiento en la palabra de Dios, en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo 3, versículo 16, la palabra de Dios dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué les parece si oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por los ángeles que le acompañan, gracias por la presencia del Espíritu Santo. Señor, gracias, muchísimas gracias por darnos a Jesús, gracias por su santa palabra. Y gracias, Señor, por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes, y gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen de alguna forma. Y ahora, Padre amado, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estudiamos la palabra de Dios desde el Génesis y el Apocalipsis, encontramos a Dios empeñado, ocupado en la salvación de los seres humanos. Cuando hablamos del misterio de la piedad, estamos hablando de lo que Dios hace, lo que Dios hizo y lo que Dios está dispuesto a hacer para la salvación de los seres humanos. Misterio de la piedad. Misterio porque es una verdad que debe ser dada a conocer, es una verdad que debe ser conocida. Misterio porque la verdad tiene que ser revelada. Por eso me encanta cuando dice en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y por eso me gusta en Hebreos capítulo 1, versículo 1, cuando el autor de Hebreo, el apóstol Pablo, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos ha hablado, Dios nos sigue hablando. Cuando estudiamos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubrimos que la persona que mejor describe, presenta el conocimiento de ese misterio es Dios. Cuando usted lee y estudia el libro de Romanos, descubre también que Romanos es una tesis acerca de ese misterio, es una tesis acerca del Evangelio de Dios. Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y dice el versículo 3 del capítulo 1 de Romanos acerca de Jesucristo. Y cuando usted sigue leyendo el versículo 16, versículo 17, enfatiza el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo nos está diciendo que el eje y el centro de todo es el Evangelio. En el libro de Efesios capítulo 3 explica que a él le ha sido dado a conocer el misterio, y ese misterio es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Dios, el misterio de Dios, la sabiduría oculta de Dios, es la ciencia de Dios. Dios se ha dado a conocer. Y entonces dice el apóstol Pablo que todo el universo quiere conocer y entender esa ciencia. Y él dice que usted y yo somos espectáculo al mundo, espectáculo a los hombres, espectáculo a los ángeles. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Pero lo increíble de lo increíble es que Dios ha revelado ese misterio en la tierra y lo ha hecho a través de Jesucristo. Y ahora, cuando usted conoce ese misterio, cuando usted descubre el misterio de la piedad, cuando a través de Jesucristo usted ve que se decorre el velo y usted entiende y comprende esa ciencia de la salvación, esa sabiduría oculta, entonces usted se constituye, usted se convierte en una voz preciosa del cielo para dar a conocer ese misterio a todo el universo.
Efesios capítulo 3, versículo 10 dice el apóstol Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso esto o no es hermoso esto? Hoy necesitamos trabajar con un título. El título es Dios, gracia y justicia. ¿Cuál es el título? Dios, gracia y justicia. ¿Cómo es posible que en Dios se conjugue la gracia y la justicia? ¿Cómo combina Dios la gracia y la justicia? ¿Cómo Dios puede ser un Dios de gracia y un Dios justo? ¿Cómo se combina eso? Y hay toda una historia en la Biblia que nos ayuda a entender eso. Dios es tan grande, Dios es tan humilde, Dios es tan sencillo, Dios es tan Dios es tan hermoso, Dios es tan glorioso y maravilloso, que mientras más lo estudiamos, más nos aturdimos. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Hay una interesante historia, y es la historia de la manera como Dios libera al pueblo de la cautividad o de la esclavitud egipcia. Dios viene y habla con Moisés, una historia que usted conoce. Dios dialoga con Moisés, Éxodo capítulo 3, y le dice a Moisés, mira Moisés, ven, vamos para Egipto para yo liberar a mi pueblo, porque he visto, he oído, he conocido, he entendido y he descendido para liberar a mi pueblo de la esclavitud egipcia. ¿Y quién soy yo?, le dice Moisés. ¿Y quién soy yo para hacer ese trabajo? Mira muchacho, camina, tú vas porque yo te estoy enviando. Pero Señor, y si me preguntan que cómo se llama usted, ¿qué le digo? Tú le dices a ellos que yo soy el que soy. Camina, vamos. Y después de regañadiente y cosas, Moisés dijo, pues vamos. Así que Moisés desciende y va a Egipto y cumple la misión. Dios manifiesta su poder, acaba con todos los dioses egipcios, saca al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva por el camino, lo atraviesa en el Mar Rojo, acaba con el ejército de Faraón, destruye a todo el mundo y se encuentran en Sinaí. Cuando llegan a Sinaí, el Señor está contento y feliz como un papá que recibe a su hijo, a su muchacho. Y cuando llegan allá, el Señor feliz y contento le dice, vengan mis hijos, vamos a establecer un pacto, vamos a ponernos de acuerdo. Quiero que me conozcan, quiero que sepan quién soy yo. Y quiero que sepan lo que espero de ustedes. Oigan qué cosa linda las palabras de Dios. Éxodo capítulo 19, vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Me encanta cuando Papá Dios se emociona, porque cuando Dios se emociona, las palabras que de Dios son maravillosas y hermosas, siempre lo son. ¿Qué dice el capítulo 19, versículo 1 al 6? Palabras de Dios. Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 6. Recuerde, estamos hablando del título Dios, gracia y justicia. ¿Cómo Dios puede tener gracia y justicia al mismo tiempo? Éxodo capítulo número 19, versículo 1 al 6. ¿Cómo dice el versículo 1? ¿Cómo dice el 1? En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto ¿de qué? De Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Mi pregunta para usted, ¿quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A Moisés. ¿De qué le va a hablar? De lo que hizo en Egipto, cómo liberó y libertó al pueblo, cómo lo cuidó en el desierto, cómo lo pasó por el Mar Rojo y cómo lo trajo hasta su misma presencia. Y ahora Dios desciende para hablar con Moisés y en un momento veremos cómo Dios habla y el pueblo escucha la voz de Dios. El Dios que nosotros decimos creer es tan hermoso y tan maravilloso que condesciende, que se relaciona con sus hijos. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Fue Dios y comió en la casa de Abraham? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Génesis capítulo 16, 17 y 18. ¿Qué le cocinaron? ¿Qué comieron? Pregúntale a Abraham. Allí comieron en la casa de Abraham antes de ir a Sodoma y Gomorra. Dios quiere relacionarse con sus hijos. Dios quiere relacionarse con usted. Por eso es imprescindible que haga el culto familiar. Es imprescindible que haga su culto personal. Dios quiere revelarse a sus hijos. Yo digo, bendito sea el nombre de Dios.
Dice el versículo número 3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído ¿a dónde? A mí. Ustedes lo vieron, ustedes fueron testigos, ustedes estaban presentes. Versículo siguiente. Ahora pues, dice Dios, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, ¿qué cosa dice? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y dice ahora: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y yo digo: alabado sea el nombre de Dios. Ahora, ¿y no es eso lo que le dice Dios y me dice a mí hoy día el Señor? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué es lo que dice? Mas vosotros sois, ¿cómo dice? Mas vosotros sois, ¿cómo dice? Mas vosotros sois, no seréis. Dice: mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido real, nación, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, ¿qué cosa dice ahora? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, Dios anhela reflejar su santidad en la vida tuya. Dios anhela que vivas una vida santa. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Dios dice que quiere que sean un reino de gente santa. En el capítulo 20, Dios anuncia los 10 mandamientos. Moisés escucha cuando Dios anuncia los 10 mandamientos. El pueblo escucha la voz de Dios anunciando los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son dados cuando el pueblo es sacado de la esclavitud. Los 10 mandamientos no son para esclavos. Los 10 mandamientos son para personas que han sido liberadas y libertadas de la esclavitud y ahora son hijos e hijas del Dios Altísimo y miembros de su familia y miembros de su pueblo. Los 10 mandamientos son para una persona especial que tiene una relación especial con Dios. Ahora en el monte, Dios le anuncia, Dios le lee, le anuncia, le dice el contenido de los 10 mandamientos, y antes de que Moisés lo diga, el pueblo escucha que Dios se lo anuncia. Y yo digo: alabado sea el nombre de Dios. Dios condesciende con el pueblo. Y mire qué cosa linda viene ahora. Capítulo 20, versículo 19. Vamos rapidito. Capítulo 20, versículo 19. En esos 10 mandamientos Dios le explica cómo quiere que sea la relación del pueblo con él mismo, del pueblo con Dios, de Dios con el pueblo, y cómo Dios quiere que sea la relación de los unos con los otros, las personas entre el pueblo. 2 tablas, una tabla para Dios, una tabla para la relación con los seres humanos. Versículo 19, capítulo 20. ¿Qué dice el versículo 19? Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Se metieron en miedo, oyeron la voz de Dios y se asustaron, oyeron la voz de Dios y se aterrorizaron. Dios condesciende para estar con su pueblo, para hablar con su pueblo, y ellos se meten en miedo. Versículo 22. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Y yo le pregunto: ¿le gustaría tener una relación tan íntima con Dios que tuvieran un diálogo usted y Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿A cuánto le gustaría? Me gusta porque dice que Papá Dios y Moisés eran tan amigos, dice que se hablaban cara a cara. Es una expresión. Eran tan íntimos que Dios dice: a mi siervo Moisés yo le voy a hablar cara a cara. A los profetas le dame algo por sueño y por lo que... No, pero a Moisés no. ¿Eran íntimos Papá Dios y Moisés? A ver, ¿sí o no? ¿Le gustaría a usted tener esa relación íntima con Dios? ¿Sí o no? ¿Y qué cosa le impide? Nada le impide. Solo un poco de disciplina. Tomar tiempo para pasar con Él. ¿Es verdad o no es verdad? Necesitamos pasar más tiempo con Dios. Él espera por nosotros.
Y ahora mire qué cosa linda. Estos versículos los vamos a leer y está a su riesgo. Usted léalo e interprete como usted le dé su gana, pero yo lo voy a leer. ¿De acuerdo? Mire qué cosa linda. Capítulo 24. Mire qué cosa linda. Éxodo capítulo 24, versículo número 1. Ponga cuidado. Recuerde que estamos hablando de Dios, gracia y justicia. Y estamos a manera de introducción hablando de Dios, para luego entrar en el tema, en el corazón del asunto. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 24? Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. ¿Quién está hablando? Jehová. ¿Quién le está hablando? A Moisés. Le está dando las instrucciones. Capítulo 24, versículo 1. Versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Versículo 10. ¿Y qué pasó? Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y yo le pregunto a usted: ¿condesciende Dios con el pueblo para hacerse oír? Sí. ¿Se reúne Dios con los líderes del pueblo para hablar con ellos? Sí. Mi pregunta: ¿cómo es el Dios que usted ha creído? ¿Le recibe Dios cada mañana temprano cuando usted hace su culto personal? ¿Le recibe Dios cuando hace su culto familiar? ¿Está esperando Dios para tener una relación íntima y estrecha con usted? ¿Quiere Dios ser amigo suyo como lo fue de Abraham? ¿Está Dios dispuesto y disponible para usted en cualquier momento del día? ¿Sí o no? El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Sea honesto. ¿Cuánto tiempo dedica usted a la comunión con Dios? ¿Cómo espera tener santidad si usted no saca tiempo para estar con Dios? ¿Quiere cuerpo bonito? Métele mano a los ejercicios. ¿Qué es cirugía ni cirugía? ¿Qué liposucción ni liposucción? Bien, haga ejercicio, compadre. Ahí anda muchísima gente hecha una miseria porque se le fue la mano. Bueno, ¿me están entendiendo? ¿Sí o no? Oiga, cuando yo era niño, se usaban unos... Ay, mamá. A ver, ¿cómo digo esto? ¿Ustedes se acuerdan de unas tenazas de carbón? Mamacita linda, compadre. Habían unas muchachitas con una greña que no había forma. Y cuando agarraban eso con esa tenaza de carbón metida en el carbón y la sacudían en un asunto y la hacían así, oiga, ese pelo cogía forma, que olvídate. Después se inventaron el desrizado y eso le quemaba la pobre cabeza a la muchachita. Cosa linda, mamá. Usted quiere una íntima relación con Dios, tiene que sacar tiempo para estar con Dios. ¿Es así o no es así? Si usted ama a alguien, hay 3 cosas que debe hacer. Número 1, hablarle a la persona que ama. Número 2, escuchar a la persona que ama. Y número 3, pasar tiempo con la persona que ama. ¿Es así o no es así? A mí me gusta Dios, a mí me gusta Dios. Viene del cielo y dice Moisés: vamos a sacar del pueblo. Pues vamos, Señor. Libertan al pueblo, lo traen a monte y salen. Moisés, reúneme a los líderes, vamos a hablar con esa gente. Moisés, mira, voy a anunciar los 10 mandamientos. Mi pregunta: ¿es un Dios familiar? ¿Sí o no? ¿Que se relaciona con sus hijos? ¿Que se envuelve con sus hijos? ¿Sí o no? Mire lo que viene ahora. Me encanta que Papá Dios se mudó. Dijo: hágame una casita, yo quiero estar aquí con ustedes. Qué cosa linda. Capítulo 25, versículo 8. ¿Qué dice el verso 8? Dice Dios: y harán un santuario para mí. ¿Y qué dice Dios? Y habitaré en medio de ellos. Yo digo: alabado sea su nombre. Qué cosa linda. Esta cuestión de esta nube aquí arriba, no, yo quiero estar allá abajo también. ¿Le hicieron su tiendecita al Señor? A ver, ¿sí o no? ¿Le gustaría que Dios viniera a vivir a su casa? ¿Cuántos quieren que Dios viva en su casa? ¿Le gustaría que el Espíritu viva en usted? Póngase en pie conmigo si usted dice que sí.
Si se pone en pie, está diciendo que usted está dispuesto y disponible para que el Espíritu Santo venga a morar en su vida. Si usted se pone en pie, está diciendo que le da derecho legal a Dios para que el Santo Espíritu, morando en usted, produzca en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. Si se pone en pie, usted está diciendo que renuncia a sus cosas raras y decide colocarse en la mano de Dios para que Dios le santifique, le transforme y le salve. ¿Todavía quiere estar en pie? Se pueden sentar, gracias. Y ahora comienza la parte caliente. Creo que estamos listos. Pregunta número 1. ¿Los libertó Dios de la esclavitud? Pregunta número 2. ¿Los protegió en el desierto? Pregunta número 3. ¿Destruyó el ejército de Faraón y toda su gente? Pregunta número 4. ¿Se reunió con ellos en el Sinaí? Pregunta número 5. ¿Les habló Dios desde el monte? Pregunta número 6. ¿Condescendió Dios y se reunió con los líderes y hasta comieron delante de Dios? Pregunta número 6. ¿Hizo Dios una tiendecita para vivir entre ellos y estar en comunión con ellos? ¿Sí o no? Y ahora papá Dios, emocionado y contento, se sienta con Moisés para decirle: Moisés, siéntate, vamos a escribir las reglas del juego. Vamos a escribirle a esta gente cómo soy yo y cómo deben ser ellos. Son mi pueblo, un pueblo especial, cómo deben vivir. Y Moisés se sentó con Dios allá arriba por 40 días sin comer, ni dormir, ni beber. Y estaban haciendo los arreglos del juego, poniendo las cosas claras. Porque a mí me gusta Dios. A Dios le gusta poner las cosas claras. Y cuando habló con Moisés, se lo entregó ¿cómo? Por escrito. Mira Moisés, para que no me vengan con cuentos, pónmele la cosa por escrito. Me gusta eso de Dios. Y mientras Moisés y Dios están arriba arreglando las cosas, ay mamá, abajo está el pueblo dañando las cosas. Recuerde el título de hoy. ¿Cuál es el título? Dios, gracia y justicia. Vamos a tener que acelerar un poco esta cuestión. Pregunta número 1. Mientras Dios estaba arriba hablando con Moisés, estaba el pueblo abajo pidiéndole a Aarón que le hiciera un becerro, porque ese Moisés que subió no se sabe qué le pasó, qué está pasando allá arriba, y entonces necesitamos que nos hagan un becerro para adorarlo. ¿Lo dijo el pueblo? No lo dijo. Tomaron los zarcillos, los aretes de oro que tenían, y Aarón preparó y hizo un becerro y le puso por nombre Jehová, ¿sí o no? Sí, y el pueblo se levantó a danzar y a bailar y a hacer toda su poca vergüenza, y le pusieron el nombre, al becerro le pusieron el nombre de Jehová. Y cuando Dios vio esta poca vergüenza ahí abajo, le dice: oye Moisés, mira cómo tu pueblo se desenfrenó. Ya no es pueblo de Dios, ahora tiene que ser pueblo de Moisés, porque si fuera mi pueblo, no fueran tan sinvergüenza como lo que están haciendo. Tu pueblo. Y ahora se arma el problema. Moisés dice: no, espérate Señor, este pueblo es tuyo. No Señor, ese pueblo es suyo. Ponga cuidado ahora. Moisés sabe que a Dios se le calentaron las orejas. Moisés sabe que Dios le dice: mira, Moisés, vamos a hacer una cosa. Este es un pueblo, estoy leyendo en el libro de Éxodo 32, 1 al 5. Ahora estoy leyendo en Éxodo capítulo 32, versículo 31 al 33. Moisés ve que el pueblo peca. Jehová le dice: Moisés, mira, quítate, déjame quemarlo y voy a ser un pueblo grande de ti. ¿Cómo, Señor? Dice Moisés. ¿Cómo es posible que tú hagas eso? La gente va a decir que lo sacaste de Egipto, no lo pudiste llevar a Canaán y lo quemaste en el pueblo. No, Señor, tú no puedes hacer eso. Moisés baja del monte, resuelve una parte de la situación, y cuando vuelve y sube, le viene a Dios con un ultimátum. Oiga, qué cosa linda. Un ultimátum para Dios. A papá Dios le encanta que usted ame a sus hijos aunque sean malos y pecadores. A Dios le encanta que usted interceda por el pecador. A Dios le encanta y le fascina y le apasiona que usted se sacrifique para que las almas se salven. A Dios le llena eso de gozo. Y Dios se pone tan feliz que oye el consejo que usted tenga que darle. Ahora viene Moisés y le dice: bueno, Jehová, aquí viene para que hablemos. Cosa linda, mamá. Éxodo capítulo número 32, versículo 31 al 33. Vamos rapidito. Éxodo capítulo 32, versículo 31 al 33. ¿Qué dice el versículo 31? A ver, ¿qué dice? Moisés llega y se le presenta a Jehová y le dice que él sabe que el pueblo ha pecado. Versículo 31. Éxodo capítulo 32,
versículo 31, dice la Biblia: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito, bórrame de tu libro. Si el pueblo se va a perder, yo me voy a perder con el pueblo. Qué cosa linda, mamá. Oye, papá Dios se puso tan contento y tan feliz de ver que su líder ama tanto a ese pueblo que está dispuesto a condenarse con eso sinvergüenza. Yo estoy dispuesto a que me quemen a mí también. Si tú lo vas a borrar a ellos, bórrame a mí también. Y papá Dios, me imagino que tiene una sonrisa hermosa en el rostro al ver el amor de Moisés por el pueblo. Versículo 32, 33. Y Jehová respondió a Moisés: ¿qué cosa? Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y entonces Moisés comenzó a abogar, empezó a hacer el trabajo de un abogado. Y mire los resultados, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Capítulo número 33, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? ¿Cómo dice el versículo 12? Lea la historia del 12 hasta el 32, todo el acontecimiento, pero a mí me interesa ahora, por asuntos de tiempo, 34, versículos 5 al 7. Cuando Moisés intercede y le dice: si yo he hallado gracia delante de tu rostro, te pido ahora que tú vengas y siga con nosotros y que perdone a este pueblo. Y Dios le contesta: tú has hallado gracia delante de mí, haré lo que me estás pidiendo. Señor, pero yo quiero una cosa más. Dime, Moisés, ¿qué tú quieres? Señor, yo quiero verte. No, Moisés, mi negro, porque el que me ve se muere inmediatamente. No, pero yo te quiero ver. Mira, vamos a hacer una cosa, Moisés, estate tranquilo. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Prepárate, y ya como rompiste las tablas, prepara lisa 2 tablas de nuevo, y entonces tú vas a subir a mí. Y entonces detrás de esta roca yo me voy a colocar, y en este hueco tú te vas a mirar por ahí. Voy a tapar el hueco con mi mano, y después que yo cruce, quito mi mano y va a ver mi espalda, porque no puede ver mi rostro, porque si ve mi rostro te va a caer muerto. Pues está bien, Señor. Y yo voy a proclamar mi nombre, Moisés. Muy bien, prepárate. Moisés se prepara corriendo, sube al monte, y entonces viene el encuentro con Jehová. Cosa linda. Capítulo 34, versículos 5 al 7. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 5. ¿Cómo dice el versículo 5? Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Recuerde, es Dios que va a proclamar su nombre. Y ahora encontrémonos con estos 2 perfiles del carácter de Dios: gracia y justicia. Prepárese. Versículo número 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Quien proclamó es Jehová. Quien está anunciando su nombre es Jehová. Quien está diciendo los perfiles de su nombre es Jehová. Quien está diciendo lo que es el contenido de su persona, quien está revelando el misterio de la piedad es Jehová, no es Moisés. Y entonces dice Jehová, ¿qué dice Dios? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y añade, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Ponga cuidado, veamos la parte de la gracia en el nombre de Dios y la parte de la justicia. Sí, Dios es misericordioso. Sí, Dios es clemente y piadoso. Sí, Dios es tardo para la ira. Sí, Dios perdona el pecado, la transgresión y la iniquidad. Sí, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Eres culpable, sí, te quiero perdonar. Cometiste el pecado, sí, yo pago el precio del pecado. ¿Quieres la salvación? Sí, yo te doy la salvación. Me costó todo tu salvación y estoy feliz de darte la salvación. Ah, ¿tú no te quieres salvar? No. ¿Estás de cabezón? No. Pues prepárate, mi negro, que yo te voy a arreglar. Eso es lo que está diciendo Dios. O te salva por la gracia o te condeno con la justicia.
¿Eso no es ser justo? A ver, ¿sí o no? Y me gusta eso de Dios. Los antediluvianos, que no. Moisés, estate tranquilo. Noé, estate tranquilo. Entra al arca. ¿Entraron o no entraron? ¿Cuántos días duraron Noé y su familia dentro del arca y no cayó una gota de agua? 1 semana, 7 días. Y se burlaron, y se rieron, hicieron mofa. Y allá adentro Noé, su esposa, sus hijos, la esposa de sus hijos y todos los animales. Una de las cosas que a mí más me sorprende es cómo es posible que los animales entendieron y la gente no. ¿Cómo se entiende eso? ¿Fue verdad o no fue verdad? Versículo 6 y la primera parte del versículo 7, ponga cuidado. Dice el versículo 6 y la primera parte del 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso. ¿Y qué cosa dice? Y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hasta ahí la gracia, hasta ahí la gracia. Presenta la misericordia, presenta la piedad, presenta que Dios es tardo para la ira, que Dios es grande en misericordia. Repite la palabra misericordia aquí en español 3 veces. Misericordia significa que Dios descubre tu necesidad y Dios la suple abundantemente. Alabado sea su nombre. ¿Cuál es tu necesidad? Señor, necesito salvación. ¿Cuánto cuesta tu salvación? Señor, cuesta la muerte eterna. Pues yo que lo soy, voy a morir para pagar el precio de tu salvación. ¿Lo hizo Dios o no lo hizo? ¿Lo hizo o no lo hizo? La parte de la justicia, segunda parte del versículo 7. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Hay una frase interesante y misteriosa. Prepárese ahora. Descubramos el misterio de la piedad en esos 2 versículos. Ponga cuidado. Misterio de qué cosa dice? De la piedad. Cuando el pueblo peca, Moisés le dice al pueblo que perdone al pueblo. En español nosotros somos muy deportivos con la palabra perdonar, pero en la Biblia perdonar significa pagar, significa cargar, significa que yo llevo sobre mí el peso y lo malo que usted hizo. Que perdone su pecado. Ahora dice Dios, declarando su nombre, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. La iniquidad, la transgresión y el pecado. ¿Qué significa perdona? Nasa en hebreo significa que carga, que lleva, que toma para sí. Dios toma el pecado de sobre ti, lo levanta y se lo echa encima. Dios ocupa el lugar que te correspondía a ti. Dios muere tu muerte y te da su vida. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La paga del pecado es, y el regalo de Dios es, ¿qué quiere usted? ¿Sufrir la paga del pecado o recibir la vida que Dios le da? Bueno, esto es una democracia. ¿Cuántos quieren pagar el precio del pecado y morirse y perderse para siempre? Levanten la mano. Bueno, alguien quiso levantar la mano, qué bueno que la bajó otra vez. ¿Cuánto aceptan de corazón el precio que Dios pagó para que recibamos salvación y vida eterna en Cristo Jesús? Alabado sea el nombre de Dios. Trabajemos un poquito esta idea. Perdona, que carga, que lleva, que toma para sí. Cuando entendí esto, era joven y empecé a llorar. Pero ¿cómo es posible? Isaías capítulo 38, versículo 17. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda, qué lindo es el Dios que usted dice creer. Qué maravilloso es Dios, qué hermoso es Dios, qué
Qué maravilloso es Dios. Capítulo 38, Isaías, versículo número 17. ¿Cómo dice el versículo 17? Isaías capítulo 38, versículo 17. ¿Cómo dice la Biblia? He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó, ¿qué cosa dice? Librar mi vida del hoyo de corrupción. ¿Por qué cosa dice ahora? Porque echaste tras tus espaldas, ¿qué cosa? Todos mis pecados. ¿Cargó Cristo todos nuestros pecados, sí o no? ¿Sí o no? Mire, hay una serie que tiene que ver con lo que estamos presentando aquí, y en la semana espero tocar algunos de esos puntos. Hay una serie que se llama El Evangelio según Isaías. Y Isaías escribió, en el libro de Isaías hay 4 cantos que Dios escribió. Isaías capítulo 42, versículo 1 hasta el versículo 9. Isaías 49, versículo 1 al 13. Isaías capítulo 50, versículo 4 al 11. Isaías capítulo 53, versículo 13 hasta el capítulo 53, versículo 12. 52, 13 al 52, al 53, 12. Ahora bien, cuando usted lee el capítulo 53, usted descubre 3 versículos maravillosos y poderosos. Mire Isaías 53, versículo 6. ¿Qué hizo Dios con el pecado? ¿Hasta dónde llegó Dios para resolver el problema del pecado? Isaías 53, versículo número 6. ¿Qué dice el verso 6? ¿Cómo dice la Biblia? Dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Y qué dice ahora? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ocurrió en Cristo Jesús, sí o no? ¿Sí o no? Misterio de la piedad, versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Y qué dice? Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jehová cargó en él llevó el pecado tuyo y mío. Jehová perdona, carga la iniquidad, la transgresión y carga el pecado. Iniquidad. Jehová carga todas las cosas malas y raras que tú programaste. Jehová carga sobre sí toda esa criminalidad que tú cometiste. Jehová está dispuesto a perdonar los pecados que tú preparaste. Jehová está dispuesto a perdonar el pecado, a llevar sobre sí el pecado que tú te sentaste a meditar, a organizar y a programar. No hay un pecado que Dios no pueda perdonar, y el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona porque usted no lo confiesa. Si usted viene delante de Jehová, no importa cuál sea el pecado, la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de todo pecado. Perdona la iniquidad, el pecado premeditado y preparado. Perdona la transgresión o la rebelión, el pecado que comete porque te dio la gana. Y perdona también el pecado, la palabra sencilla, porque no alcanzaste la meta que Dios propuso, porque no hiciste conforme a lo que Dios quería. Dios perdona todo tipo y toda clase de pecado, y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ese es el misterio de la piedad. No hay ninguna razón para perderse. Dios resolvió desde la A hasta la Z el problema del pecado. Mi pregunta para usted: ¿tiene Dios resuelto la salvación para usted, sí o no? ¿Quiere Dios salvar a sus hijos, sí o no? Sí. ¿Está usted interesado en alcanzar salvación y vida eterna? Entonces póngase en pie conmigo. Misterio de la piedad. Qué interesante que en el nombre de Dios se esconde la gracia y la justicia. La gracia porque Dios resolvió el problema del pecado. La justicia porque Dios tiene que ser justo. Dios nos salva del pecado, pero nunca nos salvará en el pecado. Pastor, pero no puedo soltar esto. Ven y habla con Dios. Pastor, yo quiero soltar y liberarme de estas cosas. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Jesús dijo, porque mi yugo es fácil, ¿y qué cosa dice? Y ligera mi carga. Deja ese yugo que te pusiste, tira esa carga que te pusiste. Ven a Jesús, recibe el yugo de Jesús, que son sus enseñanzas, que es la ciencia del conocimiento de la salvación, y lleva sobre tú la carga de la salvación, que es ligera, es gozosa, te produce gozo. El gozo del Señor, ¿qué cosa dice? Mi fortaleza es. Alabado sea el nombre de Dios. Necesitamos tomar una decisión. Es imperioso tomar una decisión. Es de vida o muerte decidirnos por Cristo Jesús. Y les pregunto, ¿perdonó Dios al pueblo de Israel? Sí. ¿Caminó Dios con el pueblo? Sí. ¿Se manifestó en el pueblo? Sí. Dios perdona al pecador. ¿Cuántas de las personas presentes se consideran pecadores y pecadoras? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Alabado sea el nombre de Dios. Esta noche queremos orar por aquellos pecadores que saben que son pecadores y que necesitan de un Redentor, necesitan de un Salvador. En mi vida he podido ver tantas historias y cosas tan extrañas y tan hermosas de personas en cualquier lugar del mundo que al estudiar la palabra en esta manera, su mente se ha despertado y han dicho, wow, no sabía que esto era así. Wow, no sabía que Dios era de esta manera. Mi pregunta para usted: ¿hay alguna persona aquí entre nosotros, sinceramente, sin emoción, así con la mente fría? ¿Hay alguna persona en esta sala que sabe, que entiende, que comprende que a Dios le costó todo para darle la salvación y la vida eterna? ¿Hay alguien que entiende eso aquí en esta sala? Alabado sea el nombre del Señor. Y cambio mi pregunta: ¿algunos de ustedes, por la gracia de Dios, están preparando su vida para ir al reino de los cielos? ¿Algunos de ustedes se están preparando para ese encuentro con Cristo Jesús? ¿Hay alguno entre ustedes que siente la necesidad de saber, conocer y comprender los principios de la palabra de Dios para prepararse y tener ese encuentro hermoso con Cristo en la nube de los cielos? ¿Y algunos de ustedes que están estudiando la Biblia, están recibiendo los estudios de la Biblia? ¿Pueden levantar la mano? Los que están recibiendo los estudios de la Biblia y se están preparando para entregarle su corazón a Cristo Jesús. ¿Merece Dios que su gracia se aplique a nuestra vida y a la vida suya? ¿Quiere Dios aplicar su gracia a cada uno de nosotros? Hoy vamos a orar por dos grupos muy especiales. Grupo número 1. Hoy queremos orar por esas personas que reconocen que hasta el día de hoy no han vivido como Dios manda, no han sido lo que Dios espera y quieren hoy acogerse a la gracia y a la misericordia de Dios. ¿Se atreve usted a levantar la mano conmigo diciendo: reconozco que no he caminado como Dios espera, reconozco que no he dado a Dios todo el derecho sobre mi vida, reconozco que necesito la gracia de Dios? ¿Puede levantar la mano conmigo? Alabado sea el Señor. Mi segunda pregunta: siendo que usted reconoce que necesita la gracia de Dios, siendo que usted recibe y quiere recibir la gracia de Dios, ¿quiere usted ser parte del pueblo del Señor? ¿Quiere usted ser un reino de reyes, un reino de sacerdote y gente santa? ¿Quiere usted entregar y consagrar su vida a Dios para que el Espíritu venga a trabajar en usted? ¿Se atreve a tomar esa decisión? ¿Puede levantar la mano conmigo tomando esa decisión? Alabado sea el nombre de Dios. Creo que sí estamos listos ahora. Escuche mi pregunta. En el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 27, el Señor Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre con sus ángeles, pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a su praxis, conforme a su estilo de vida. Amigo, amiga, yo te pregunto delante del Señor: ¿quieres hoy dedicar tu vida a Dios?
Reconoce que no has vivido una vida cristiana como Dios manda. Reconoce que una vez caminaste con Dios pero te alejaste de Él. ¿Quiere hoy reconsagrar tu vida a Él? ¿Quiere hoy comenzar de nuevo con el Señor? Nosotros somos el testimonio que el Espíritu necesita para que la gente se entregue a Jesús. Somos nosotros la carta que el cielo necesita para que la gente vea y comprenda. Dice San Juan capítulo 16, versículo 8, que el Espíritu convencerá de pecado, de justicia y de juicio, pero eres tú y soy yo el testimonio que Dios necesita para que la gente te pueda ver y pueda ver en ti la gracia divina. Porque si la gracia no es efectiva en tu vida, luego vendrá la justicia y ya será demasiado tarde. Amigo, amiga, hermano, hermana, es hoy el tiempo, es hoy la ocasión de dedicarle la vida al Señor para que el Espíritu Santo nos cambie y nos transforme. ¿Se atreve usted hoy a tomar la decisión de ser un misionero del cielo, una misionera del cielo, para que su vida dé testimonio a los demás de que Cristo ha morado en usted y que el Espíritu le transforme y le cambia la vida? Querido, querida, si usted dice sí, entonces a usted le pido, venga conmigo aquí adelante. Unámonos en oración para que el Espíritu Santo cambie y transforme nuestra vida, para que el cielo se derrame en nosotros y nuestro testimonio sea tan alto, tan poderoso, que nuestros amigos y amigas, nuestros hermanos y hermanas, nuestros vecinos y familiares vean en nosotros la belleza de Jesús y el Santo Espíritu a través de nosotros puede invitar a otros que vengan a escuchar su palabra. Querido, querida, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿quiere usted ser el instrumento del cielo? Venga con nosotros al frente. Pase al frente y dígale a Dios: Señor, me ofrezco como voluntario, como Isaías, cuando usted preguntó, ¿quién irá por nosotros? Usted dice, heme aquí, envíame a mí. En muchos lugares encuentro padres y madres que con lágrimas en los ojos me dicen, pastor, ore por mi hijo, ore por mi hija. Me cuentan historias y me dicen cosas. Escuche por favor, papá o mamá, presente o no presente. El Señor prometió en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 25, una frase: y yo salvaré a tus hijos. Y ahora yo pregunto aquí en nuestro medio, ¿hay algún papá, alguna mamá que tiene hijos o hijas que están lejos del Señor y quieren que regresen al Señor, que se entreguen al Señor? ¿Algún papá o mamá así? ¿Se atreven ustedes a subir aquí arriba para que oremos aquí al Señor? Esta es una semana de victoria para la gloria de Dios. Si usted, papá o mamá, tiene algún hijo o alguna hija que no están en el Evangelio, que nunca han estado o que estuvieron y se fueron, y usted quiere hacer suya esta promesa del libro de Isaías, capítulo 49, versículo 25, venga conmigo aquí arriba, suba y vamos a hacer una oración para que el Señor trabaje con el corazón de tus hijos y tus hijas, y que en esta semana muchos de esos hijos e hijas se regresen al Señor. Si usted tiene un hermano, una hermana que se fue del Señor y hoy quiere compartir con nosotros, ponerse bajo la gracia del cielo para que el Espíritu vaya y toque ese corazón, entonces venga y oremos al Señor. Queridos y queridas, la clave de todo está en Dios. Y la manera de encontrar esa bendición está en la oración. Oremos en esta semana, presentemos delante de Dios nuestras necesidades, clamemos al cielo, roguemos al cielo, y en esta semana Dios hará maravillas, romperá cadenas, el Señor hará maravillas en la vida de nuestros familiares y encontrará en el camino de regreso al reino de los cielos, que es Cristo el Señor. Si usted es papá o mamá, o tiene un hermano, una hermana, que usted está orando y clamando a Dios y quiere verle otra vez en las manos del Señor, venga con nosotros, vamos a orar al cielo. Estamos en un país muy lejos de aquí. Y había una dama que oraba mucho por su hijo, tenía 20 y tantos años fuera de la iglesia, y le dijo la mamá, ven por lo menos una noche, mi hijo. Y él le dijo, voy una sola noche. Hacía 20 y tantos años, 24 años que se había ido de la iglesia. Y vino esa noche. Y el Espíritu Santo se encargó de que el sermón de esa noche fuera para ese muchacho. Y vino la siguiente noche, y la siguiente noche, la tercera noche vino y pidió hablar conmigo. Nos sentamos para hablar y empezó a llorar. Y dice, algo pasó en mi mente al escuchar tantos versículos de la Biblia.
yo estoy mal, pastor, yo estoy mal. Estoy viviendo con una muchacha sin casar, mi vida ha sido así, pero yo he sentido la necesidad de regresar al Señor. Pastor, yo necesito regresar al Señor. Lo pusimos en contacto con el pastor y entonces resolvieron las cosas que habían que resolver. Querida, querido, Dios está pendiente de salvar a nuestros hijos. Vamos a orar hoy, vamos a orar durante toda la semana. Vamos a clamar a Dios, convirtámonos en los instrumentos del cielo, para beneficio de nuestra familia, pero beneficio de nuestros amigos y relacionados. Que en esta semana el Espíritu Santo pueda romper todo lo que haya que romper. Que en esta semana la gente pueda ver a ese Dios que Moisés conoció, un Dios que se expresa, que se relaciona, un Dios que se sacrifica, un Dios que condesciende, un Dios que habla, que se presenta. Que la gente vea esa experiencia en nosotros para conocer a ese Dios eterno, a ese Dios salvador. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias, Dios, por todo lo que ha hecho en nuestro favor. Y ahora, Padre, como ministro del Evangelio, le ruego que su Espíritu Santo descienda sobre cada padre, cada madre presente. Que su Espíritu Santo descienda sobre cada hermano o hermana presente. Que cada familia representada en este lugar pueda tener el conocimiento de su persona, pueda recibir en su casa, en su hogar, en su corazón, la bendita persona del Espíritu Santo. Y que Dios, su fe sea fortalecida y robustecida de tal suerte que usted tenga el derecho legal de visitar a esos hijos e hijas que se han alejado de usted. Que usted les busque donde quiera que estén, que usted les traiga de donde quiera que se hayan ido, y que en esta semana veamos su gloria manifestarse en cada uno de ellos y ellas. Señor, que en esta semana toda persona que tiene que tomar la decisión de entregarse a usted a través del bautismo, lo haga por el poder del Espíritu Santo. Que no sean palabras de hombre, pero que sea la palabra del Espíritu que da vida y engendra vida. Y ahora, Dios, pidiendo perdón por nuestras faltas y pecados, nos sometemos a usted, nos acogemos a su gracia, a su misericordia y su piedad. Le rogamos, Señor, que nos lave con la sangre preciosa de Jesús, que nos vista con su manto de justicia, que nos unja con el Espíritu Santo, que nos prepare y nos capacite con su gracia, y que nuestra vida se convierta en luz en la oscuridad de este mundo y en un poder del cielo para salvación de los seres humanos. A usted nos entregamos y nos consagramos, Señor. Encienda en nosotros el fuego del Espíritu, ponga en nosotros amor por las almas que se pierden y llévenos para buscarlas, para invitarlas, para traerlas y que escuchen palabra de vida para la vida eterna. Que conozcan y entiendan el misterio de la piedad y reciban la salvación en Cristo Jesús. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.